Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que alimenten el alma. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado resonando fuertemente en las redes sociales, en los círculos de entretenimiento y en los medios de comunicación, algo que sin duda los va a dejar picados, con la mente activa y con unas cuantas preguntas flotando en el aire. Hablaremos de un incidente que ha puesto a todos a hablar, a debatir, a sacar conclusiones y sobre todo, a reflexionar, la furiosa y muy comentada reacción de Khan ante los periodistas tras un accidente. Si han escuchado bien, el reconocido actor Khan, ese talento indiscutible que ha conquistado nuestras pantallas y nuestros corazones con su carisma y su versatilidad, se vio envuelto en una situación bastante tensa. Y hoy vamos a desgranar cada uno de los detalles que han salido a la luz, esos matices que quizás no se conocen a simple vista, y vamos a intentar comprender por qué su reacción ha generado tanto revuelo, tantas opiniones encontradas y tanta empatía, pero también críticas. Prepárense porque esta historia tiene miga, tiene capas, tiene esa complejidad que tanto nos gusta analizar y debatir. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información y emociones, si aún no lo han hecho, les invito con todo el cariño del mundo a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí y, lo más importante, activen la campanita. ¿Por qué? Porque así les garantizamos que no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras informativas, de nuestros análisis profundos y de nuestras discusiones que buscan arrojar luz sobre los eventos que marcan la agenda. No querrán quedarse fuera de esto, se los aseguro. Bueno, vamos al grano, como dicen por ahí, que el tiempo es oro y las noticias no esperan. La noche no para y parece que tampoco las sorpresas, los dramas y los momentos de tensión para nuestras celebridades favoritas, esas figuras que en cierta medida forman parte de nuestro imaginario colectivo. Conocemos a Khan por su talento indiscutible en la pantalla, por esa capacidad de transportarnos a otros mundos, por esa carisma magnética que conquista a miles y miles de seguidores, pero esta vez, la fama, que es una espada de doble filo, le trajo un momento de confrontación, un estallido de emociones que ha sido capturado, viralizado y analizado a la velocidad de la luz, demostrando el poder y la omnipresencia de las redes sociales en nuestra sociedad actual. El incidente ocurrió, según los reportes preliminares y los vídeos que circulan en Internet, tras un pequeño percance, un contratiempo, que tuvo Khan mientras se dirigía a un compromiso, a una cita importante, a un evento profesional. Afortunadamente, y esto es lo más importante, no fue nada grave, no hubo heridos de consideración y los daños materiales, según lo que se ha podido observar y leer, fueron mínimos, casi insignificantes si se ponen en la balanza las posibles consecuencias. Sin embargo, la noticia de este pequeño accidente, como suele suceder en este mundo hiperconectado, atrajo como un imán la atención de los paparazzi y de los reporteros gráficos y de noticias que siempre al acecho con esa tenacidad que los caracteriza. Buscaron obtener la primicia, la imagen, la declaración, el ángulo que hiciera el titular. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la narrativa adquiere tintes de drama y nos invita a la reflexión. Cuando Khan se encontró de repente rodeado por la insistente, a veces agresiva, presencia de los periodistas, solicitando declaraciones a gritos, buscando una imagen que vendiera, una reacción que generara polémica, algo cambió. La calma que usualmente proyecta en público, esa aura de tranquilidad y aplomo que lo caracteriza en las alfombras rojas y en las entrevistas, pareció desmoronarse por un instante, como un castillo de naipes ante la ráfaga de viento. Las cámaras empezaron a dispararse sin piedad, los micrófonos se acercaron de forma invasiva, rozando su espacio personal, y la presión, esa presión invisible pero palpable, como un animal salvaje que te acorrala, empezó a apretar, a asfixiar. Y Khan, aparentemente, decidió que ya había tenido suficiente. Que el límite, esa línea roja que cada uno lleva dentro, había sido cruzada. Los vídeos que circulan profusamente en plataformas como YouTube, Twitter e Instagram muestran una escena de tensión palpable, casi eléctrica. Khan, visiblemente molesto con una expresión de frustración y hartazgo que pocos le han visto antes, se enfrenta a los reporteros que lo rodeaban. Las palabras que se le escuchan decir, aunque un poco entrecortadas por el audio de los vídeos, por el bullicio general y la adrenalina del momento, sugieren una frustración acumulada, un cansancio profundo ante la constante invasión a su espacio personal, a su vida privada, a la intimidad que cualquier ser humano, famoso o no, necesita para mantener un equilibrio. No sé. Trata, como algunos han querido simplificar, solo de un momento de enfado pasajero, de una rabieta.
Lo que vemos parece ser, más bien, el resultado de años, quizás de décadas, de lidiar con la atención mediática constante, con la falta de privacidad, con la sensación de estar siempre bajo escrutinio, analizado, juzgado, y a menudo, exhibido sin su consentimiento. Y aquí viene la pregunta clave, la que ha generado el mayor debate, el epicentro de esta discusión, ¿fue su reacción desproporcionada ante la situación? ¿O era, en realidad, la respuesta esperada, casi inevitable, ante una presión insostenible, ante un asedio constante que traspasa los límites de lo razonable? Es un debate interesante, ¿no creen? Es una cuestión que nos obliga a mirarnos en el espejo de la sociedad en la que vivimos. Por un lado, entendemos perfectamente la necesidad de los medios de informar, de mantenernos al tanto de lo que hacen nuestras figuras públicas, de las noticias que generan. Son parte de su trabajo, de la dinámica inherente a la fama y a la industria del entretenimiento. Pero, por otro lado, ¿dónde ponemos el límite? ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad de los medios, la insistencia de los paparazzi, antes de cruzar una línea invisible, pero muy real, de respeto a la dignidad y a la privacidad de las personas? Khan, en ese momento de quiebre aparente, pareció gritar algo así como que no aguantaba más, que esto era una locura, palabras cargadas de desesperación. Y es aquí donde la empatía juega un papel fundamental. No podemos juzgarlo desde la distancia, desde la comodidad de nuestros sofás o de nuestras oficinas, sin haber estado en sus zapatos, sintiendo esa presión sofocante, esa vulnerabilidad de ser capturado en un momento de debilidad, de incomodidad, de simplemente querer transitar por la vida sin ser exhibido. Imaginen por un instante estar en esa situación. Acaban de pasar por un pequeño susto, un contratiempo, un incidente vial sin mayores consecuencias, y de repente se encuentran rodeados por un enjambre de cámaras y micrófonos que quieren diseccionar cada gesto, cada palabra, cada mirada, como si estuvieran ante un crimen de proporciones mayúsculas y no ante un simple y lamentable incidente vial que le puede pasar a cualquiera. Lo que realmente me llama la atención, y creo que es un punto crucial a analizar, es cómo este tipo de eventos, estos estallidos emocionales, sacan a relucir la dualidad inherente a la fama. Por un lado está la admiración del público, el cariño incondicional, el éxito profesional que se traduce en proyectos, en reconocimientos, en una vida que muchos envidian. Por otro lado está el lado oscuro, el precio que se paga por esa visibilidad, la pérdida del anonimato, la constante exposición, la erosión de la vida privada, la dificultad para encontrar un espacio seguro donde ser simplemente uno mismo, sin ser observado o juzgado. Khan, como muchas otras estrellas de su calibre, vive en ese delicado y precario equilibrio. Y a veces el peso de uno de los lados de la balanza se vuelve insoportable. Como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de este debate. Muchos en las redes sociales han defendido a Khan, argumentando con vehemencia que los periodistas sobrepasaron todos los límites de lo ético y de lo humano. Han habido comentarios cargados de solidaridad como, ya basta de acosar a las personas, déjenlos vivir, tienen derecho a su privacidad, no son animales de zoológico, lo entiendo perfectamente, yo también reaccionaría así si me acosaran de esa manera. Otros, sin embargo, han criticado duramente su actitud, tildándola de poco profesional, de ser un mal ejemplo para sus seguidores, especialmente para los más jóvenes. Debería ser más maduro y controlar sus emociones, tiene que aprender a manejar estas situaciones con más calma, son algunas de las opiniones que también se leen, a menudo con un tono muy crítico. Y ahí está la complejidad del asunto, ¿verdad? No hay una respuesta única y lineal, no hay un blanco o negro absoluto. La vida, y sobre todo la vida de las celebridades, es un espectro de grises. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, podemos inferir, con un alto grado de probabilidad, que no fue solo el pequeño accidente automovilístico lo que desencadenó su reacción. Probablemente fue la suma, la acumulación de muchas pequeñas invasiones diarias, de muchas frustraciones acumuladas a lo largo del tiempo. La constante persecución por parte de los paparazzi, las especulaciones infundadas sobre su vida privada, las fotos robadas que aparecen en las revistas sin su consentimiento, los rumores que circulan sin ton ni son. Todo eso se va gestando, se va acumulando hasta que un día, un incidente, por pequeño que sea, se convierte en la gota que colma el vaso, en el detonante de un estallido. Piensen en ello, cuántas veces hemos visto a celebridades estallar ante los medios, en entrevistas, en eventos públicos. No. Es un fenómeno nuevo, es una constante en la historia de la fama. Lo que sí es nuevo y quizás más impactante, es la forma en que las redes sociales amplifican estas escenas,
las hacen accesibles a millones de personas en cuestión de segundos, las convierten en viralidades que marcan la agenda del día. Un vídeo, un tuit, un pantallazo y de repente una anécdota que podría haber quedado en el ámbito de lo personal, se convierte en un fenómeno global en materia de debate público. Y todos nosotros, desde la comodidad de nuestros hogares, desde la distancia de nuestras pantallas, nos convertimos en jueces, en críticos, en analistas, opinando, juzgando, debatiendo sobre la vida de personas que apenas conocemos en profundidad, solo a través de su imagen pública. Esta situación, este incidente con Khan nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra propia relación con la información, con el entretenimiento y con las figuras públicas que admiramos. Somos parte del problema al consumir ávidamente todo este tipo de contenido, al buscar las noticias más escandalosas, las polémicas más jugosas. Promovemos con nuestra demanda de información una cultura de invasión y de escrutinio constante sobre la vida de los demás. Es algo para pensar seriamente, para cuestionarnos nuestro propio papel en este circo mediático. Además, hay un detalle importante que a menudo se pasa por alto en este tipo de análisis. La presión no solo recae sobre la celebridad en cuestión, sino también, y en gran medida, sobre los periodistas. Ellos también están bajo una presión enorme, cumpliendo con sus plazos, buscando la noticia que los haga destacar, enfrentándose a una competencia feroz, a veces incluso a riesgos físicos. Sin embargo, y esto es mi opinión personal, esto no justifica en absoluto la falta de respeto, la invasión desmedida de la privacidad o el acoso. Debe existir, y de hecho existe en teoría, un código ético, un respeto mutuo, incluso en la búsqueda implacable de la noticia. El fin no justifica los medios, especialmente cuando esos medios implican la vulneración de la dignidad humana. Ahora, volviendo a Khan, ¿qué podemos esperar de él en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Habrá un comunicado oficial de su parte o de su equipo de relaciones públicas? ¿Intentará aclarar su posición, ofrecer una disculpa o quizás una explicación más detallada de lo sucedido y de sus motivaciones? ¿O simplemente se retirará un tiempo de la vida pública, de la exposición mediática, para procesar este incidente y recuperar el aliento? Lo más probable es que veamos un intento de gestionar la crisis mediática, quizás con un mensaje cuidadosamente redactado que busque aplacar las aguas, calmar las críticas y recuperar la imagen pública. O quizás, y esto sería lo más intrigante desde un punto de vista narrativo, mantendrá un silencio estratégico, dejando que el tiempo y las nuevas noticias, que siempre llegan, ocupen el foco y desvíen la atención. Lo que sí es seguro, y no podemos negarlo, es que este incidente ha puesto en relieve, de forma cruda y directa, la delgada y a menudo difusa línea que separa la admiración del acoso y la importancia fundamental de la empatía, incluso cuando se trata de personas que viven bajo el constante reflector de la fama. Todos tenemos momentos difíciles, todos reaccionamos de maneras distintas ante la presión, ante el estrés, ante la sensación de estar acorralados. Y aunque la fama venga con ciertas concesiones, con ciertas renuncias a la privacidad, no debería implicar nunca la pérdida total del derecho a la dignidad, al respeto y a la intimidad. Este tipo de eventos, aunque dramáticos y a veces incómodos en el momento en que ocurren, a menudo sirven como catalizadores para un cambio, o al menos para una mayor conciencia colectiva. Quizás este incidente sirva para que los medios de comunicación reflexionen un poco más sobre sus métodos, sobre la ética de su labor, y para que el público, nosotros los consumidores de información, seamos un poco más conscientes de las implicaciones de consumir este tipo de contenido, de alimentar esta vorágine de chismes y escándalos. Hemos visto cómo Khan, una figura pública admirada por muchos, ha tenido un momento de quiebre ante la insistencia mediática. Hemos analizado las posibles razones detrás de su furiosa reacción, y hemos explorado el complejo debate sobre los límites de la privacidad y el escrutinio público en la era digital. Es un tema complejo con muchas aristas, con muchas capas, y cada uno de nosotros tendrá su propia perspectiva, su propio juicio, su propia forma de interpretarlo. Y eso es válido, es democrático. Lo importante, creo yo, es que nos detengamos un momento a reflexionar sobre estos eventos, sobre las dinámicas sociales que los rodean, y sobre nuestro propio papel como consumidores de información y como miembros de una comunidad global. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje analítico. Espero de corazón que hayan encontrado este análisis interesante, revelador y que les haya aportado nuevas perspectivas para reflexionar. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Khan? ¿Creen que los periodistas se pasaron de la raya, o que su reacción fue exagerada?
Me encantaría sinceramente leer sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones en la sección de comentarios de este vídeo. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos, que siempre enriquecen nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo, si creen que aportó algo nuevo a su forma de ver las cosas, por favor, regálenos un generoso me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir creciendo y a seguir trayéndoles los temas que más les interesan. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que estamos preparando. Ustedes son el motor de este canal y su apoyo es invaluable, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la noche y la vida no paran de dar sorpresas. Hasta pronto.